el sistema que nunca falla para alcanzar el éxito. Primera parte. Empieza la búsqueda. Las decisiones no seguidas de acciones no sirven para nada. El fracaso puede serle útil. No se deje encerrar dentro de muros mentales. Encauce sus pensamientos, controle sus emociones, ordene su destino. Un niño empieza la búsqueda. Yo tenía 6 años y estaba asustado. Vender periódicos en el duro barrio de South Side de Chicago no era fácil, especialmente con los chicos mayores que cogían las mejores esquinas, gritaban más fuerte y me amenazaban con los puños cerrados. El recuerdo de aquellos días sombríos me acompaña todavía, porque es la primera vez que recuerdo de cómo convertí en ventaja una desventaja. Se trata de una historia sencilla que ya no tiene importancia ahora, y sin embargo, constituyó un punto de partida. El restaurante Hills estaba cerca de la esquina en la cual yo intentaba trabajar, y esto me dio una idea. Era un sitio muy concurrido y próspero que ofrecía un aspecto aterrador para un niño de 6 años. Yo estaba nervioso, pero entré apresuradamente y realicé una buena venta en la primera mesa. A continuación, los clientes de la segunda y de la tercera mesa me compraron periódicos. Sin embargo, cuando me dirigía a la cuarta, el señor Hulle me echó a empujones a la calle. Pero yo había vendido 3 periódicos, así que cuando el señor Hulle no estaba mirando, volví a entrar y me fui a la cuarta mesa. Aparentemente al jovial cliente le gustó mi perspicacia. Me pagó el periódico y me dio 10 centavos extra, antes de que el señor Hulle me echara nuevamente, pero yo ya había vendido 4 periódicos y conseguido además 10 centavos de propina. Entré al restaurante y empecé a vender otra vez. Hubo una explosión de risas. Los clientes disfrutaban con el espectáculo. Alguien dijo en voz alta: «Déjele que se quede», cuando el señor Hulle se dirigió hacia mí. Aproximadamente 5 minutos después, había vendido todos mis periódicos. La noche siguiente volví de nuevo. El señor Hulle me llevó una vez más hasta la puerta de la calle. Pero al volver yo a entrar inmediatamente, levantó las manos en alto y exclamó: «Es inútil». Más tarde nos hicimos grandes amigos y nunca volví a tener dificultades al vender allí periódicos. Años después, volví yo a pensar en aquel niño, casi como si no se tratara de mí, sino de un amigo extraño de hacía mucho tiempo. Una vez, después de haber hecho fortuna y de ser director de un gran imperio de seguros, analicé las acciones de ese niño a la luz de lo que ya había aprendido. Estas son las conclusiones a las que llegué. Primero, él necesitaba dinero. Los periódicos no tenían ningún valor para él si no se vendían. Ni siquiera sabía leerlos. Los pocos céntimos que había pedido prestados para comprarlos serían dinero perdido. Para un niño de 6 años, esta catástrofe era suficientemente grande como para moverle para hacerle que siguiera intentando. De este modo, tuvo la necesaria inspiración para actuar. Segundo, después de su primer éxito al vender en el restaurante 3 periódicos, volvió a entrar, aunque sabía que podían molestarle y echarle de nuevo. Después de 3 incursiones, consiguió la técnica necesaria para vender periódicos en los restaurantes. De este modo, obtuvo el modo de actuar. Tercero, sabía lo que hay que decir, porque había oído a los chicos mayores gritar los titulares. Cuando se acercaba a un posible cliente, todo lo que tenía que hacer era repetir en voz más baja lo que había oído. De este modo, poseyó el conocimiento de la actividad necesaria. Sonreí al darme cuenta de que mi pequeño amigo había tenido éxito como vendedor de periódicos empleando la misma técnica que más tarde se convertiría en un sistema para alcanzar el éxito que le permitiría a él y a otros muchachos amasar fortunas. Pero me estoy adelantando. Por el momento, limítese a recordar estas 3 expresiones: inspiración para actuar, modo de actuar y conocimiento de la actividad. Estas son las claves del sistema. Continúa la búsqueda del niño. Aunque había crecido en una vecindad pobre y triste, era feliz. ¿Acaso no son felices todos los niños, independientemente de la pobreza, si tienen un sitio para dormir, algo que comer y espacio para jugar? Yo vivía con mi madre en casa de unos parientes. Cuando fui un poco mayor,
El abuelo de una niña que vivía en el ático de nuestra casa de pisos deslumbró mi imaginación con historias de cowboys y de indios, mientras comíamos buñuelos de arroz con leche. Y todos los días, cuando él se cansaba de contarme cosas, bajaba yo al patio trasero y hacía de Buffalo Bill o de Gran Jefe Indio. Mi caballito, consistente en un palo o en una vieja escoba, era el más rápido de todo el oeste. Imagínese a una madre trabajadora por la noche, viendo a su pequeño acostado y pidiéndole que le hable de sus experiencias del día, las buenas y las malas. Imagínese al niño, después de haber charlado durante algún rato, levantarse de la cama y arrodillarse junto a su madre mientras ella reza pidiendo consejo. Y entonces tendrá usted el sentimiento del comienzo de mi búsqueda de las verdaderas riquezas de la vida. Mi madre tenía mucho que rezar. Como todas las buenas madres, pensaba que su hijo era un buen muchacho, pero se preocupaba porque tenía malas compañías. Y le preocupaba en especial el hecho de que hubiera adquirido la costumbre de fumar. El tabaco era caro, y por ello yo solía enrollar pozos de café en papel de fumar cuando no podía conseguir tabaco. Quizá me hacía sentir importante porque otro chico y yo fumábamos solamente cuando estábamos delante de los demás chicos y chicas, experimentando singular placer si se escandalizaban. Cuando había gente en casa, yo demostraba que ya era mayor, fumando uno de estos cigarrillos caseros. Se creaba así una pauta, pero no era buena. Al igual que otros chicos que empiezan por un camino equivocado, yo solía hacer novillos. No sacaba de ello ningún placer. Me sentía culpable. Quizá intentaba de ese modo demostrar que era diferente de los demás de mi grupo. Pero hacía una cosa buena. Por la noche, cuando hablábamos mi madre y yo, le contaba la verdad. Se lo decía todo. Las oraciones de mi madre fueron atendidas. Me hizo ingresar en el Spaulding Institute, que era un internado parroquial de Nauvoo, Illinois. Allí, situado en un medio saludable en el cual se empleaban los 3 ingredientes del sistema que nunca falla, ocurrió algo bueno. ¿Dónde mejor que una escuela religiosa se puede desarrollar la inspiración para actuar al buscar la mejora de uno mismo? ¿Y quién tiene un mejor modo para actuar y el necesario conocimiento para formar el carácter que aquellos que consagran toda su vida a la Iglesia, luchando por purificar sus propias almas a la vez que intentan salvar las almas de los demás? Según pasaban las semanas y los meses y los años, crecía en mí la secreta ambición de ser como mi padre religioso, como el pastor al cual yo admiraba y quería. Pero también quería a mi madre, y la echaba de menos. Como tantos otros muchachos que viven en la escuela lejos de su hogar, yo sentía nostalgia de mi casa. Y como ellos también, siempre que veía a mi madre o que le escribía, le pedía volver a casa para estar allí siempre. Después de 2 años en Nauvoo, pensó que yo estaba ya preparado. Y lo que es igualmente importante, ella estaba preparada. O quizá se tratara del amor maternal porque también ella ansiaba tenerme a su lado. Aunque podía dudarse de mi capacidad de adaptarme a un nuevo ambiente, sabía que siempre podría mandarme de nuevo a Nauvoo, si ello parecía aconsejable. Yo estaba preparado, y ella también lo estaba. El camino hacia la cumbre. Cuando mi madre era pequeña, aprendió a coser, y como tenía iniciativa, talento y sensibilidad, despuntó mucho. Poco tiempo después de haber abandonado yo Nauvoo, se dio cuenta de que también para ella era deseable cambiar de casa y de ambiente profesional. Ya estaba en condiciones de hacerlo, porque no tenía que preocuparse de buscar a alguien que cuidara de mí mientras ella trabajaba. Consiguió una posición en un establecimiento muy selecto de importación de artículos para señoras, llamado Dillon's. A los 2 años, la pusieron al frente de todo lo relacionado con la costura, confección y creación de modelos, y consiguió una gran reputación de modista y creadora de modelos entre la selecta clientela. Sus ingresos fueron lo suficientemente elevados como para permitirle adquirir un piso propio en un barrio más elegante. A una manzana de nuestra casa había una pensión cuya propietaria cocinaba su propia comida, y allí iba yo a comer. La comida era maravillosa. Asados de vaca, judías, pasteles caseros, puré de patatas en salsa, a pesar de las joviales lamentaciones de los huéspedes adultos, que para un niño de 11 años resultaban las personas más interesantes del mundo. Eran artistas. Ellos también me querían a mí. Yo era el único chico que vivía allí.
como miles de hombres y de mujeres que se aferran a la oportunidad de aprender el camino hacia la cumbre, en este país de oportunidades ilimitadas, mi madre ahorró lo bastante para montar su propio negocio. Su fama como creadora de modelos y como modista le trajo buenos clientes, pero carecía del modo de actuar para utilizar el crédito bancario. Muchos negocios pequeños se harían más grandes si los dueños se enteraran de que el negocio de los bancos es ayudar a que pequeños establecimientos se hagan mayores a través de una sólida financiación. Debido a la falta de capital o de una adecuada utilización de los créditos bancarios, la tienda de confección de mi madre nunca creció más allá de su trabajo personal y del de 2 empleadas fijas. También ella tuvo problemas económicos, como los tiene la mayoría de las personas que procuran establecerse por cuenta propia. Pero estos problemas no se iniciaron en muchas de las verdaderas riquezas de la vida, como por ejemplo, la alegría de dar. Yo me ganaba el dinero para mis gastos, que en parte era dinero ahorrado, porque había abierto una cuenta de ahorros con un itinerario que había montado para la venta de periódicos y del Saturday Evening Post. Aunque todas las noches me pedía mi madre que le contara mis dificultades, ella nunca me hablaba de las suyas. Pero podía darme cuenta de ellas. Una mañana vi que parecía muy preocupada. Ese mismo día, antes de que volviera a casa, saqué una cantidad que representaba para mí una parte importante de mis ahorros y compré una docena de las mejores rosas que encontré. La alegría de mi madre ante esta prueba de cariño me llevó a darme cuenta de la alegría verdadera que tiene el que da algo. Muy a menudo, a lo largo de los años siguientes, contó ella a sus amigos con orgullo de madre lo de las 12 y hermosas rosas de largo tallo y lo que había supuesto para ella. Esta experiencia me hizo darme cuenta de que tener dinero es una buena cosa, por el bien que se puede hacer con él. El 6 de enero era siempre una fecha importante en la vida de mi madre y en mi propia vida porque era su cumpleaños. Por alguna razón, quizá debido a las compras navideñas, cierto 6 de enero mi cuenta en el banco no llegaba a $1. Esto me preocupó mucho porque deseaba con todas mis fuerzas comprarle un regalo de cumpleaños. Aquella mañana recé pidiendo consejo. Cuando volví a casa de la escuela a la hora de comer, mis oídos se sentían acariciados por el crujido del hielo bajo mis pisadas. De repente me detuve y me volví. Algo me dijo que rehiciera mi camino y mirara. Volví hacia atrás, recogí del suelo un papel verde arrugado y descubrí con asombro que era un billete de $10. Volveré a referirme más adelante a ese algo. Me sentí emocionado, pero después de todo, me decidí a comprar un regalo. Tenía un plan mucho mejor. Mi madre estaba en casa a la hora de comer. Cuando limpiaba la mesa, recogió su plato y encontró una felicitación de cumpleaños escrita a mano, con el billete de $10. Una vez más, descubría la alegría de dar, porque parecía que aquel día todos los demás se habían olvidado de su cumpleaños. Disfrutó mucho con ese regalo que en aquel entonces le pareció a ella una suma muy importante. Las decisiones son importantes cuando van constantemente acompañadas de la acción. Estas experiencias personales demuestran que toda nueva decisión que toma un niño o un adulto en un conjunto dado de circunstancias inicia unas pautas de pensamiento que más tarde crearán un impacto extraordinario en sus vidas. Cuando una persona adulta toma una decisión, puede ser insensata o sensata según cuáles hayan sido sus experiencias anteriores al tomar decisiones. Porque las pequeñas cosas que son buenas florecen en grandes cosas que también lo son. Y las pequeñas cosas que son malas florecen en grandes cosas que son malas. Y esto mismo se aplica a las decisiones. Ahora bien, las buenas decisiones han de ir acompañadas constantemente por la acción. Sin esta, una buena decisión se vacía de su sentido, porque hasta el deseo puede morir si no se le da el intento de convertirlo en realidad. Por esta razón, inmediatamente después de una buena decisión, debemos actuar. Cuando vaya en busca de algo, no vuelva hasta haberlo conseguido. Yo tenía 12 años, cuando un chico mayor vecino mío, al cual yo respetaba, me invitó a asistir a una reunión de Boy Scouts. Fui y lo pasé muy bien, y por eso me uní a su sección, la sección 23
dirigida por un Scoutmaster llamado Stuart Walsh, estudiante de la Universidad de Chicago. Nunca lo olvidaré. Era un hombre de carácter. Quería que todos los muchachos de su sección se convirtieran en scouts de primera clase en un breve espacio de tiempo, e invitaba a todos los muchachos a que desearan que su sección fuera la mejor de toda la ciudad de Chicago. Quizá fuera una de las razones para que esto se consiguiera. Otra de ellas era su firme convicción. Para conseguir lo que esperas, inspecciona cuando enseñes, inspires, eduques y supervises a otras personas. Todos los scouts de la sección 23 hacían un informe semanal sobre las buenas acciones que habían realizado en cada día de la semana, de qué modo habían ayudado a los demás sin recibir compensación de ningún género. Esto hacía que cada muchacho buscara la oportunidad de realizar una buena acción y cómo la buscaba, la encontraba. Stuart P. Walsh grabó en la memoria de cada uno de los miembros de la sección 23 los principios de la ley Scout en una pauta indeleble. Un Scout es digno de confianza, leal, servicial, amistoso, cortés, amable, obediente, alegre, ahorrativo, valiente, limpio y respetuoso. Pero, y esto es más importante todavía, inspeccionaba para ver si todos los scouts de su sección sabían cómo relacionar, asimilar y emplear cada uno de esos principios, no simplemente repetirlos de memoria, como un papagayo, sino emplearlos como un hombre. Puedo muy bien recordarle diciendo, cuando vayáis en busca de algo, no volváis hasta haberlo conseguido. En el siguiente capítulo, veremos cómo este principio aprendido de mi viejo Scoutmaster se incorporó a mi ser de tal modo que sin que yo en un primer momento me diera cuenta de ello, se puso otro paso en el camino hacia el sistema para alcanzar el éxito que nunca falla. El vendedor de periódicos de 6 años de edad, del principio de este capítulo, no se había despertado todavía para ver a dónde iba, pero estaba en el camino hacia esa meta. Grandes puertas giran sobre pequeñas bisagras. Todo éxito gira en torno a las 3 expresiones que se detallan más abajo. Una vez que usted haya comprendido verdaderamente lo que quieren decir, estará en marcha hacia un dorado futuro. Los restantes capítulos de este libro le darán una comprensión plena de las 3 expresiones, pero debe usted abrir su mente y buscar los significados. Inspiración para actuar. Modo de actuar. Conocimiento de la actividad.